Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Weinbuch. Voy a ser la que coordine esta mesa organizada por la Biblioteca Virtual de Psicoanálisis, conjuntamente con la Comisión de Publicaciones y la Comisión de Biblioteca de Arteba. El título de este Ateneo es El psicoanálisis en la era del fin del secreto, publicaciones, ética y práctica en la cultura digital. En relación a ciertos temas, sí, saludamos, no, ahora ya no anda más, bueno, no importa, me voy a olvidar porque si no. Teníamos algunos temas que nos parecían muy interesantes y que eran cómo influye en el psicoanálisis el desarrollo de las nuevas tecnologías y las redes sociales, cómo pensar el secreto profesional y la publicación de los casos clínicos cuando la producción científica circula por internet, cuáles son las ventajas y desventajas del open access, o sea, lo que es abierto y gratuito, el tema del copyright, del copyleft, los derechos de autor, la desfiguración del material, el consentimiento informado, y todo esto estuvimos discutiendo Adela Costas, Ezequiel Achilli y nuestras panelistas en el día de hoy, que dio como origen lo que ellas van a presentar después. Nuestras invitadas especiales son Belén Igarzábal, licenciada en Psicología y graduada de la Maestría de Periodismo de la Universidad de San Andrés. Actualmente realiza el doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde se especializa en análisis de medios de comunicación y audiencias. En el año 2009 realizó una estadía de estudios e investigación en Sciences Po, París. Es directora del área de comunicación y cultura de Flaxo, sede argentina, coordinadora académica del posgrado virtual Gestión Cultural y Comunicación, directora de los posgrados virtuales Políticas Culturales de Base Comunitaria y Educación, Imágenes y Medios. Además implementó en el área los cursos de extensión, entre los que desarrolla Comunicación, Género y Sociedad. Actualmente forma parte de un equipo de investigación sobre medios, audiencias y tecnología de la información y comunicación. Es profesora de las materias Teoría de la Comunicación y Huellas de la Transformación Digital en la Universidad de San Andrés y trabajó en diferentes programas televisivos y realizó y condujo la serie Hemisferio Sur, una región conectada para Canal Encuentro. Esto es sobre los cambios en América del Sur a partir de Internet y de las nuevas tecnologías. Vamos a presentar también a Patricia Ferrante, que es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales por un programa conjunto de Flaxo Argentina y la Universidad de San Andrés, en cooperación con la Universidad de Barcelona. También estudió periodismo en TEA. Hizo su doctorado en Flaxo, Argentina, y trabaja en una tesis sobre la distribución digital de cine y televisión. Investiga sobre temas vinculados a las tecnologías de la información y comunicación, educación, consumos culturales y a las estructuras locales y globales de protección de derechos de propiedad intelectual. Es docente de la Maestría en Propiedad Intelectual de Flaxo, Argentina, y de la Maestría en Formación Docente de la UNIPE. Dentro del área, coordina el curso Mundos Fantásticos, Narrativas para la Infancia y la Juventud y los archivos en la era digital, conceptos, experiencias y prácticas. Lo que vamos a hacer es pasar un video que dura 3 minutos sobre la biblioteca virtual para que la conozcan los que quizás no tuvieron acceso anteriormente, y después de eso vamos a dar comienzo a lo que nos van a plantear las invitadas. Hola, vamos a mostrar el video sobre el
La biblioteca virtual es principalmente una base de datos de documentación en psicoanálisis, en formato impreso y digital. Desde su buscador principal pueden realizarse búsquedas libres por autor, título, palabra clave, o escritor, etc. Por ejemplo, podemos realizar una búsqueda sobre el concepto de dignidad. A continuación, se pueden ver los resultados de búsqueda en el despliegue de registros bibliográficos. A la derecha, la columna para integrar los filtros hasta llegar al resultado buscado. Haciendo clic en los filtros, puede restringirse por texto completo, por publicación, por año, por lengua, etc. Además, podemos clicar en los resultados de la búsqueda que nos interesen y enviarlos a impresión, descargarlos o enviarlos por correo electrónico. Con las mismas funcionalidades se ofrece la búsqueda avanzada y la búsqueda de texto completo, que es exclusiva para encontrar materiales digitales con acceso al texto completo. En la búsqueda de texto completo, todos los resultados contarán con el botón de acceso al archivo digital. Además, las publicaciones con portada en el home ofrecen accesos directos a los archivos digitales de artículos, donde también pueden usarse los filtros para buscar por año. Otras funcionalidades del portal son publicaciones, donde se muestran los accesos directos o links a las distintas revistas de la base de datos, categorizadas por pertenecientes a FEPAL, a IPA o a editores externos. En bibliotecarios se brinda el acceso al tesauro de psicoanálisis y a la síntesis de normas APA para normalizar las citas y las referencias bibliográficas y la presentación de trabajos académicos. Para más información o para el servicio de consulta al bibliotecario, contáctenos a administrador@binsi.org. Bueno, le damos la palabra a Belén Garzábal. Bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente a Silvia, a Adela y Ezequiel, gracias por la confianza, y a Alejandra Beck también, quien es exalumna nuestra de Flaxo y nos recomendó para trabajar estos temas. ¿Puedo manejarlo yo? Tenés que venir acá porque está todo, mira. Pero podemos, espera que lo... ¿Te corro uno? Ahí está, no, voy a pasar. Pero está puesto. Bueno. Es el que se llama así. No, el otro. Esto se llama flexibilidad. Bueno, para mí es un honor estar acá y porque yo estudié psicología, a pesar de que no ejercí nunca, y después estudié otras cosas vinculadas a la comunicación. Ahora en mi tesis de doctorado estoy vinculando algunas cuestiones de una corriente que se llama psicología de medios, que trabaja temas de identificación y pantallas. Entonces, para mí es un gusto estar acá, gracias. Bueno, nosotros habíamos tenido varias charlas con Silvia y se planteaban muchas cuestiones que tienen que ver con Internet y cómo nos atraviesa, ¿no?, nuestras prácticas. Y le planteamos que soluciones no tenemos, pero sí que de acuerdo a las disciplinas que trabajamos nosotros, que tienen que ver con el estudio del ecosistema en el que vivimos, de medios, de tecnologías, podíamos contarles algunas cuestiones que venimos trabajando, que venimos investigando, vinculadas a las prácticas culturales, especialmente a temas vinculados a prácticas de jóvenes, de nuevo a este ecosistema mediático que nos atraviesa y que nos
y que nos interpela en todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros con Pato hicimos este programa para Canal Encuentro que se llamó Hemisferio Sur, una región conectada, y lo que estudiamos fue cómo esta masificación exponencial de Internet y de los dispositivos portátiles atravesó todas las instituciones modernas, ¿no? Como las conocíamos, la política, la educación, lo público, lo privado, la salud, ¿no? Con un montón de cuestiones, las atravesó y las cambió cualitativamente. Ya en comunicación se trabaja mucho esto de las rupturas o las continuidades, y son continuidades de prácticas que cambian solamente cuantitativamente, y lo que vimos es que hay un salto cualitativo en diferentes prácticas por esta masificación de Internet, ¿no? que se nos pega con estos dispositivos portátiles al cuerpo y que nos influye y nos afecta en todas nuestras actividades. Gracias, está bien. Bueno, nosotros partimos siempre de la idea, ¿no?, de la modernidad como esta consolidación de las instituciones fijas, sólidas, en palabras de Bauman, y que se instaura esta división tajante entre lo público y lo privado, ¿no? La familia nuclear, heteronormativa, donde hay roles diferenciados en lo que se permite en lo público, en esa vida social, entre comillas, y lo que queda privado de la mirada de los ojos de las otras personas y que pertenece a ese mundo que es, ¿no?, que tiene estas palabras tan discutidas como la intimidad, la privacidad, ¿no? Si hablamos de la intimidad, ya implica una charla en sí misma, a ver si se puede compartir o no se puede compartir, ¿no? Desde una perspectiva filosófica o psicológica, tal vez podríamos decir que la intimidad no se puede compartir. Desde las categorías que trabajamos en ciencias sociales, sí hablamos de una intimidad compartida, porque son otras categorías en las que nos basamos para trabajar. Pero sí, la modernidad instaura esta división clara entre lo público y lo privado, donde hay un espacio público donde se desarrollan asuntos públicos y un ámbito privado donde se desarrolla la vida íntima, entre comillas, y ahí sí son temas que nos atravesaban y que charlábamos con Silvia, ¿no? Estas prácticas que implican algo de lo privado, que antes sí estaba muy privado a la mirada ajena, a las nuevas tecnologías, a las pantallas, y que hoy, a partir de estas tecnologías, se meten, ¿no? Paula Sibilia, ustedes la conocen, digo, estuvo acá, trabaja mucho esto de las paredes porosas en su texto Redes o Paredes, después de la intimidad como espectáculo, y estas paredes que se vuelven porosas, tanto del hogar como diferentes prácticas profesionales donde lo externo ingresa. Entonces podemos plantear, después que viene esta época de la posmodernidad o contexto contemporáneo, también depende de los autores que tomemos, donde estas promesas de la modernidad no se cumplen, donde empieza a flexibilizarse esta división tajante moderna de paredes sólidas y se reconfigura. Nosotros lo que estudiamos era América del Sur propiamente, nuestra región, y cómo se reconfiguraban todas estas instituciones y con particularidades muy propias, ¿no? Esas fotos son sacadas por nosotras, hicimos investigaciones y entrevistas en Perú, en Chile, en Colombia, entrevistamos también investigadores de Brasil, de Estados Unidos, de otras regiones, y vimos, ¿no?, como un mapa muy propio también de estas prácticas. Estos son datos de ayer, ¿no? Tenemos una penetración de celulares del 148%, ¿no? Hay más líneas, por supuesto hay líneas en desuso, chips que se pierden, personas que utilizan dos celulares, pero hay más líneas que personas en nuestra sociedad, y se me borró internet, hay una penetración de internet del 93%. Después sí es en el hogar, banda ancha, política pública, ¿no? Otro capítulo, pero sí tenemos una penetración del 93%, y Facebook, por ejemplo, la red social más de mayor llegada, tiene un 63% de la población. Y esas son las páginas más vistas según Alexa y Internet World Stats 2018. También hay un dato que no nos puede ser indiferente, es que por minuto se suben 300 horas de material audiovisual. Yo subo 4, bueno, esta es la última, 450 me dicen fuentes cercanas, confiables. Físicamente cercana, 450. Esta fue la que estaba en la página oficial de YouTube. ¿No? Digo, ya hay más reserva audiovisual en YouTube que en la historia del cine, ¿no?, de la humanidad. Digo, datos
que nos ponen en un contexto. Y la encuesta de consumos culturales, que se las recomiendo, que está en la página del SINC, el Sistema de Información Nacional de Cultura, la última encuesta es muy interesante porque plantea que hubo una explosión de los usos de Internet y de las experiencias culturales que se viven en pantallas desde el 2013 al 2017. Yo decía que en el 2013 Internet equivalía a una computadora, ¿no? Digo, cuando se preguntaba, bueno, ¿y dónde se navega? En general, las prácticas que estaban vinculadas al uso de Internet estaban asociadas a una desktop o una laptop. En 2017 cambió y se deslocalizó la navegación por Internet. Ya no tiene un lugar físico al que uno accede. Yo trabajaba mucho con Chicosnet, investigué mucho para un congreso que hubo con Chicosnet, y había como prácticas para cuidar a los niños y a las niñas de los contenidos a los que podían tener acceso en Internet. Entonces uno de los consejos era que la computadora del hogar esté en un lugar transitable, ¿no? Para que el chico sepa que había una ley, ¿no?, que podía estar y que miraba. O que después de las 10 de la noche, de las 9 de la noche, se apagara la computadora, ¿no? Hoy, 4 años después, esos cuidados, ¿no?, con cada niño, niña, adolescente tiene un dispositivo con acceso a las 24 horas a Internet. Hasta nuestras prácticas son impensables. Entonces perdió un arraigo en un lugar físico determinado debido al crecimiento del uso. Doy la bienvenida a las personas por streaming, también que no lo digan. En 2013 apenas un 9% de la población se conectaba a Internet a través del celular, mientras que en el 2017 más del 70% se conectó y a través de un smartphone. Ni siquiera un celular como el Nokia, ¿no?, que existía antes, sino un smartphone que tiene todas las aplicaciones posibles, el Fortnite y todos los juegos, ¿no?, posibles para chicos y chicas. Perfecto. Entonces lo que investigamos con Pato fue, bueno, ¿cómo cambió? Entonces vimos, haciendo un abuelo de pájaro, ¿no?, vimos que cambió el vínculo con la política, ¿no? Hay una frase muy interesante de uno de nuestros investigadores que decía: la democracia también se vive en la red. La participación en el espacio público ya no es la salida a la plaza física, sino también es compartir información en una red social, es asistiré a un evento político. La política, que primero se había movido a la pantalla televisiva, también hoy vive en las redes sociales. Para poner un ejemplo, el arte, eso Pato sabe más y después va a hablar de esto, ¿no? Desde, como dice Beatriz Busaniche, no sé si la conocen, desde el momento en que hay un dispositivo de copia, ¿no?, ya la cultura la cultura es ¿no?, de circulación libre, entre comillas. Después nos dan el diagnóstico. ¿Cómo? Sigo. Bueno, el tema del arte a partir de Internet, ¿no? La piratería, entre comillas, después Pato va a hablar de eso. De nuevo, lo público y lo privado, cómo está atravesado. Hay uno de los capítulos de esta serie que se llama Desconocidos íntimos, que plantea justamente esto, ¿no?, el desconocido íntimo, ¿no?, y cómo estas relaciones sociales se reconfiguran a partir del chat las 24 horas. ¿No? La exposición del yo, ustedes saben más de esto que yo, ¿no? Pero esta sobreexposición del yo, de la que Paula Sibilia tiene este texto que fue pionero, ¿no?, en esta temática desde la antropología. Paula Sibilia también la cita, que es el 2006, la etapa del Time, ¿no?, que la persona más importante somos nosotros. Y no sé si ustedes vieron la tapa en su momento, que era directamente espejada. Entonces cuando uno agarraba la tapa se veía. Entonces es esta cultura de nosotros, que aparte somos un medio de comunicación también. Cada persona puede ser un medio de comunicación. Entonces eso altera también el vínculo con las noticias. En Flaxo hicimos un seminario sobre fake news y fue muy interesante porque el planteo era, bueno, las fake news existen desde que existe el ser social, ¿no? Bueno, fake news es una palabra que está ahora muy de moda en los medios, que es las noticias falsas. Que las noticias falsas, de nuevo, existen desde que existe la humanidad, pero hoy, a partir de las redes sociales, y esto de que todas las personas
más allá de los medios de comunicación, ¿no? Que ya no está ese vínculo asimétrico donde un medio le comunica a muchos, sino hoy todos estamos en red circulando información, todos podemos ser medios, entonces todos podemos compartir información sin chequear. Ahora hay una asociación entre Facebook y una organización que se llama chequeado.org. Chequeado.org es una organización sin fines de lucro que se especializa en el chequeado de información. No sé si ustedes ven que dice chequeado, alguna afirmación de algún político. Bueno, ahora hay una asociación entre Facebook, la red social, y Chequeado para chequear las noticias que se publican en Facebook y como frenar o favorecer determinada circulación de información. Bueno, también esto de que todos somos un medio y que todos estamos grabando videos las 24 horas, los medios tradicionales también lo toman. Entonces es vos que te encanta subir videos y hacer videos a las 24 horas, subilo a mi plataforma. Entonces también ahí se sigue reconfigurando el espacio de lo público en las redes sociales y el espacio de la transmisión de información, ¿no? Sobreexposición a la intimidad en diferentes redes. Y un poco esto de la porosidad de las instituciones modernas cambian esta división y es este mundo del yo, de la multiplicación de imágenes y el mercado. Omar Rincón, un autor colombiano, investigador, doctor en ciencias sociales y doctor en comunicación, habla de cómo el mercado potencia esto de que somos únicos. Entonces tenemos un sistema comunicacional que te potencia que sos único, podés ser único, sos único, ¿no? Pero digo, poniendo tus videos en tus redes sociales, y eso es el contexto en el cual están, ¿no? Los jóvenes, los niños y los adultos, por supuesto. Bueno, este concepto muy interesante también, que ya no hay derecho al olvido, ¿no? Digo, lo hablábamos con Silvia, esto del archivo constante de los datos que vamos dejando, desde las fotos que subimos hasta las redes a internet en las que nos conectamos, hasta el Google Maps o el Waze por donde nos lleva. Continuamente estamos dejando datos, ¿no? Y huellas de nuestros trayectos. Esta es una investigación que se hizo en el 2010 del Ministerio de Educación y lo que se un hallazgo muy interesante es sobre 3.500 alumnos que se encuestaron, era que en relación a las redes, a los niños y niñas, más adolescentes, lo que más les importaba era la popularidad, ¿no? Esto. Y ahora, para ir cerrando, les quiero citar algunas tesis que hicieron alumnos míos de la carrera de comunicación que fueron muy interesantes porque tomaron como casos, ¿no? Universos pequeños, por supuesto cualitativos, no extrapolables, pero que son ilustrativos de fenómenos actuales. Una alumna hizo una tesis sobre Instagram influencers. Influencer es esa persona que tiene muchos seguidores y que ahora la marca les pone publicidad para, ¿no? Y lo auténtico. Y era muy interesante este concepto de lo auténtico, ¿no? Digo, que es algo muy controvertido y muy problemático, ¿no? Lo auténtico. Pero en su tesis lo abordó, hizo entrevistas en profundidad a jóvenes en la universidad y planteaba que en Instagram uno de los valores principales, ¿no? Que se persigue es esto de lo auténtico. Entonces yo sigo una persona, ¿no? Que puede tener 10.000 seguidores, no importa, pero yo creo, en palabras de los entrevistados, creo que esa vida es así como me la muestra. Entonces el influencer, si me muestra una zapatilla, yo creo que realmente usa esa zapatilla. Y si al otro día me muestra la marca competidora, ya empieza a perder credibilidad y eso es motivo de dejar de seguir. Entonces, en esta tesis problematiza esta cuestión de hoy de las redes sociales y el problema de la autenticidad, que si uno lo extrapola al tema de la política y ve, ¿no? cómo constantemente se están denunciando cuestiones, ¿no? Vos dijiste esto, pero ¿no? La famosa palabra nadie resiste un archivo, y cómo en la política se trata de construir a partir de las redes sociales, ¿no? Esta como fachada de lo auténtico, porque por supuesto que siempre estamos hablando de fachada, ¿no? Otra tesis muy interesante fue sobre la red social Tumblr, sobre personas que suben fotos de autoflagelación, y fue muy interesante
interesante porque esta tesista, que se llama Sofía Esteves, encontró ahí un universo de una comunidad que se percibía como una comunidad de pares, donde en esa red social los jóvenes realmente sentían que se podían expresar libremente, no como otras redes sociales, en palabras de los entrevistados, que todo tiene que ser feliz y alegre. Entonces, digo, para cuando escuchamos, ¿no?, que se usan diferentes redes sociales, bueno, Instagram, Facebook responden a un modelo, ¿no?, de vida, de ser y estar en el mundo, ¿no?, más alegre, más feliz, más estetizado. Y Tumblr, si bien está estetizado también, es lo que se llama la red dark o la red gris, donde se permiten la manifestación de otras vivencias y de otras emociones. Ahí se planteaba como un espacio seguro donde los entrevistados decían: Internet constituye un espacio seguro para quienes consumen estas fotos porque no se sienten cómodos para hablar en otros ámbitos de la autoflagelación ni de las fotos de estas prácticas. Y se combinan dos cuestiones, el anonimato y el arte, ¿no? Hablamos de autenticidad, otra palabra también muy problemática, si se quiere, pero que circula en estos espacios, en estos ecosistemas, tiene que ver con el anonimato y lo que permite el anonimato, ¿no? Otra alumna, que no la cité, trabajó sobre los trolls y los blogs de política y cómo gracias al anonimato se permitían decir barbaridad, ¿no? El anonimato es otra de las cuestiones que hoy está instalada en las prácticas culturales, ¿no?, de nuestra sociedad. Y acá lo que se planteaba y lo que planteó la alumna que hizo la tesis y sus entrevistados era, en espacios físicos, estoy con las comillas, pero porque lo físico y lo virtual, digo, todo es real, ¿no? Lo físico, en espacios físicos, no, como que hay una mirada del otro más directa, más visible, y que en estos espacios virtuales esa mirada del otro, a partir del anonimato y a partir de encontrar una comunidad en la que hay otros pares que practican, ¿no?, las mismas costumbres o los mismos hábitos, se encuentra una red de pares que en otros espacios no hay. Entonces también ahí hay un juego, ¿no?, de estos micromundos que hoy conviven, ¿no?, en diferentes plataformas, como en diferentes dimensiones. Otra tesis fue sobre Snapchat, ¿no?, y hablaban de esta red social que ahora parece que pasó de moda, pero que en un momento tuvo mucho auge, y decían que esta red social era similar al cara a cara. Esta red social lo que permitía era hacer videos que se borraban a las 24 horas, que es algo que hoy permite Instagram. Entonces, los entrevistados de esta red social, de esta tesis, hablaban de la red social esta y decían: hay algo que tiene que ver con el cara a cara. Entonces, de nuevo, como prácticas analógicas, no digitales, pero que se replican en lo digital. Y él tomó como marco teórico el texto de Irving Goffman sobre la fachada. No me quiero meter con el falso self, pero digo, puede haber ahí algo, pero no me meto. Pero tomaba el tema de esto de la fachada y las diferentes fachadas que se pueden hoy mostrar a partir de los diferentes perfiles de las redes sociales. Y cómo un mismo, dicho por los entrevistados, un mismo entrevistado en cada red social tenía un perfil diferente y una fachada de su personalidad diferente. Entonces eso complejiza aún más este ecosistema. Y esta última tesis anteúltima, es sobre, ¿no?, temas de género que también atraviesan, ¿no?, están atravesando los medios de comunicación y a las redes sociales hoy y a este como mundo mediático. Y era una tesis muy interesante que problematizaba, ¿no?, mujeres que se declaran feministas, por ejemplo, a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y que a su vez publicaban fotos que podrían pensar en una cosificación de la mujer o este cuerpo expuesto, pero es un cuerpo que en muchos grupos feministas se plantea como un cuerpo que responde a la mirada del deseo masculino, ¿no? Está muy problematizada la exposición del cuerpo hoy y la mirada del hombre, del varón, y la mirada de la mujer, ¿no? Y esto de, bueno, cuánto respondemos a esa estética del deseo moderno, de esas curvas, ¿no? Y entonces en esta tesis era muy interesante porque planteaba esta tensión.
Entonces, de nuevo, creo que para estas cuestiones no hay respuestas absolutas, ni bien y mal, por supuesto, sino poner en evidencia tensiones, ¿no? Tensiones. Digo, existen estas tensiones, y el caso de Jimena Barón fue muy interesante porque ella publicó una foto desnuda donde se solidarizaba con Wanda Nara, que le habían expuesto una foto con celulitis, bueno, toda una cuestión de la celulitis. Y un blog feminista le acusó a Jimena Barón de contribuir con la cosificación y ella salió a responder. Digo, un ejemplo pequeño, pero cómo esto también hoy atraviesa, ¿no?, a nuestras prácticas. Y la última tesis es muy interesante de Sofía Priani, que trabaja publicidades. No la publicidad, esta es una publicidad de Barbie, no tengo tiempo para mostrarla, pero es que una chica imagina futuros posibles, y ahí está la Barbie rubia típica, y la Barbie afroamericana, y la Barbie musulmana, y todas las Barbies, y cómo a partir de jugar con las Barbies, la niña puede imaginar, ¿no?, N mundos posibles. Y en la tesis ella plantea y dice, bueno, pero Barbie fue una de las empresas que colaboró, ¿no?, con esa imagen de la mujer imposible de ser real, y que de hecho creo que en 1960 Barbie venía con un libro que decía Don't eat, no comas, ¿no? Y que Barbie está en puntas de pie porque usa tacos, ¿no? Y Barbie es enfermera, no es médica, y Barbie es secretaria, no es empresaria, ¿no? Y esas Barbies que estereotiparon, ¿no?, y que colaboraron a la estereotipización, a los estereotipos de la mujer, y que hoy, bueno, se reivindica. Entonces, todas estas marcas, por ejemplo, también problematiza DAB y la belleza real, ¿no?, que hay diferentes como cuerpos, y ella dice, bueno, pero si, como todo el auge de qué buenas marcas, ¿no?, que muestran otros motivos y otras formas de ser mujer y de ser y estar en el mundo, y ella dice, bueno, frenen, porque si uno está mostrando cuerpos reales porque está sometiéndose de todas formas a ese estereotipo de belleza moderno, por oposición. Entonces, es como, bueno, estas marcas también siguen estigmatizando, ¿no? Como, bueno, no se pueden escapar tampoco a las publicidades, ¿no?, que nos rodean y que implican también cuerpos, estéticas y formas, principalmente de ser y estar en el mundo. Ya terminamos. Y bueno, y para terminar, estas son formas de ser y estar en el mundo que también circulan, ¿no?, otras paternidades, otras maternidades, otros mensajes y otros lenguajes también. Esto último, nosotros hicimos un debate, ya terminó, sobre el lenguaje inclusivo en Flaxo. Son 2 horas, está en Facebook por si lo quieren ver. Y fue muy interesante, de nuevo, había una doctora en lingüística a favor de la E, una doctora en lingüística en contra del uso de la E, pero lo importante fue poner en evidencia, ¿no?, de nuevo, estas tensiones que existen con el lenguaje y la importancia, sí, de usar un lenguaje inclusivo. Si hablamos de niños, hablamos de niñas, y que la E es algo extremo, pero, digo, es una temática que también hoy, como cultura y como país, como región, nos atraviesa. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, sumamente interesante. Vamos a escuchar ahora a Patricia y después vamos a abrir para el intercambio. Bueno, muchas gracias a Silvia, Adela y Ariel por la invitación, y a todos ustedes por estar acá. Cuando Belén, tuvimos una primera charla en el café de la esquina, y Belén me dijo, es la asociación psicoanalítica. Entonces yo dije, pero ¿por qué tengo que ir yo? Pero bueno, quiero tomar algunos puntos que señaló Belén, como que estamos parados en un mundo de tensiones, que todo lo que hacemos en internet deja huellas. Ahí hay algo que los invito a que piensen que internet es ante todo una máquina de copiar todo lo que hacemos. Y sobre todo, de todas esas copias y todas esas huellas generan propiedad de alguien que no somos nosotros. Entonces ahí también hay un desdoblamiento, hay digamos, bastantes estudios que trabajan sobre la idea de lo gratis en internet y un concepto que es freemium, que es como la conjunción entre gratis y premium, y cómo en realidad todos usamos, son tecnologías y plataformas súper expandidas que todos usamos muy contentos y porque nos resuelven completamente la vida, casi todos tenemos Gmail,
y no tiene ningún costo para nosotros, pero eso, digamos, todos los datos que nosotros le aportamos a Gmail son los que le generan valor a Google como compañía. Es como si hacemos la reversa de cómo se genera valor en Internet, y a veces cuesta entender, que uno dice, pero como una empresa que no es física es la más valiosa del mundo, porque si WhatsApp es gratis es más cara que el New York Times como empresa. Entonces, bueno, es porque, digamos, los datos, es divertido el ejercicio de ver quiénes somos nosotros en los perfiles que tienen esas empresas sobre cómo somos. Pero bueno, les habrá pasado que si mandan un mail diciendo el Congreso es en Mar del Plata, seguramente al segundo reciben un montón de ofertas para ir a Mar del Plata, Mar del Plata de 4 lugares. Esos son los famosos datos y los resultados algorítmicos de lo que una computadora supone que nosotros vamos a hacer. No es porque hay, como siempre, la humanidad supuso enanos dentro de la tecnología leyendo todo lo que hacemos, pero, digamos, el enano es un algoritmo que detecta programado para detectar algunas palabras, y, digamos, entre comillas, negocio de Google es vender eso. Por eso Google se protege diciendo yo no vendo datos ajenos, es cierto. El Google vende que vos pusiste Mar del Plata y no sabe quién sos vos, porque Google tiene construido un perfil sobre quién sos vos, que no podía decirse que sos exactamente vos. Entonces, bueno, ahí ahora nos vamos a ir muy para atrás. También comenzamos en la modernidad, porque la propiedad intelectual es un invento de la modernidad. Piensen, por ejemplo, en las catedrales góticas que no tienen autor, y esa idea de que no importaba el autor empezó a ser una figura importante mucho más adelante en el tiempo, en la historia de la humanidad, hasta el tiempo contemporáneo. En el Malva hay una muestra de 2 fotógrafos, Richard Prince y Cindy Sherman, que está buenísima. Y Richard Prince en realidad se hizo muy famoso trabajando sobre la idea de la copia como arte. ¿Qué hizo? Agarró publicidades muy famosas de Marlboro, las típicas del banquero norteamericano, le sacó fotos y las hizo una serie de gigantografías, o trabajó sacando fotos de Instagram, y una de sus fotos de Instagram se vendió, pónganle, más de $1 millón, pero son esas cosas provocativas que ponen en discusión qué es lo original y qué es la copia, en un mundo donde casi que no hay más idea de original, porque una vez que las cosas se digitalizan, ya está, o sea, ya son copias, y ya son copia idéntica, que sí es una tecnología que por primera vez permite que eso suceda. Antes, si uno, no sé, grababa la telenovela, un VHS, no se veía con la misma calidad que en el momento que uno veía la telenovela. Pero en Internet la digitalización permite que la calidad sea idéntica, y eso ahí trae nuevos problemas sobre cómo se regula. Quería revisar qué es la propiedad intelectual, digamos, en las que tuvimos. Bueno, me parecía que estaba bueno definir a qué nos referimos y a qué no nos referimos cuando hablamos de propiedad intelectual. Ahí también voy a hacer un breve repaso, su trayecto histórico. En un principio fue un sistema para regular las industrias culturales y del conocimiento. Ustedes, si publicaron libros o si publican libros, seguramente tienen que firmar un contrato específico sobre cómo son los derechos de autor. Son muy pocos los autores que viven de los derechos de autor, como son muy pocos los músicos que viven también de los derechos de autor, o los directores de cine. Y ahora, digamos, en este trayecto pasamos de un sistema muy particular para regular algunas industrias a que la propiedad intelectual está en todos lados. ¿Por qué? Porque si mandamos un mail y eso genera y si esos datos que nosotros compartimos en el mail o en Facebook subimos una foto, esa foto es propiedad de alguien que no somos nosotros, eso genera un derecho de propiedad distinto al que llamaríamos autor, porque el propietario es Facebook, no nosotros. De la misma manera que si vos subís una foto a Instagram y después sacar las cosas con esto que decía Belén del derecho al olvido, que según la legislación europea se llama el derecho a borrar o el derecho al olvido. Las empresas, que además son muy pocas, tuvieron que ir avanzando en sus regulaciones internas a medida que distintos estados o regiones, como en este caso la Unión Europea, empezaron a demandarles. Pero fíjense lo que es, o sea, son peleas legales entre la Unión Europea y Facebook. O sea, de un lado una superempresa y del otro lado la Unión Europea. Bueno,
empujando para que dejaran borrar o dejaran que fuera más fácil que la gente se borre de la plataforma. Bueno, por eso hoy decimos que la propiedad intelectual está en todos lados. Antes realmente era un tema muy técnico. De hecho, si se fijan, hay muchos más estudios de abogados de cualquier otra cosa que de propiedad intelectual. Ahora son los que más trabajo tienen, pero ahí está. Voy a usar parte de las mismas, del mismo informe que citó Belén, que es el informe CINCA, que es el Informe Nacional de Consumos Culturales, hecho el año pasado. El ritmo de crecimiento del uso de Internet aumentó un 15% con relación a 2013, permite esperar para los próximos años una penetración casi universal, equiparable a la de la TV. De acuerdo con los datos de la encuesta, el 80% de los argentinos usa Internet y el 63,5% tiene conexión en su casa. Además, casi la mitad de quienes no usan Internet son adultos mayores de 65 y el motivo principal por el cual no lo hacen es porque aún no aprendieron a usarlo. Entonces, ahí también, bueno, demuestra cómo entre el 2013 y el 2017 es explosivo el salto al uso desde el celular. O sea que sabiendo o sin saberlo, todo el tiempo lo que estamos haciendo es generando datos que son propiedad no nuestra y copiando. Básicamente esas son las dos operaciones más básicas que hacemos cuando estamos conectados, que es todo el tiempo. En este contexto y en cualquier contexto, porque la propiedad intelectual se sigue pensando de la misma manera y es un gran desafío contemporáneo y una pelea en muchos ámbitos, que es cómo redefinir un tipo de derecho a propiedad intelectual para esta época. La propiedad intelectual o los derechos de propiedad intelectual son derechos que se paran en una tensión. Piensen que es ponerle propiedad a algo que no es tangible, que no es como decir este auto es mío, esta casa es mía. Es decir, yo con esta idea tiene que tener una serie de características. La idea no es que tuve una idea y la registré y entonces eso ya genera propiedad, sino que esta idea se convirtió en otra cosa y esta otra cosa genera en mi autora un tipo de derecho. Ese derecho puede ser vinculado a lo económico, por lo general no es vinculado a lo económico para los autores, y puede ser moral. La legislación argentina, por ejemplo, que toma la legislación francesa, tiene una dimensión de derechos morales. Por ejemplo, Alan Pauls, que está en contra del lenguaje inclusivo, no sé si leyeron esa nota, publicó un libro que hace unos cuantos años, el pasado, que ganó un premio internacional, compraron los derechos para hacer la película. A él no le gustó la película, pero él no era el dueño de los derechos del libro. Entonces, pero él, como la legislación argentina guarda para los autores el derecho moral, pudo salir abiertamente a hablar pestes de la película y decir que no tenía nada que ver con el libro en una legislación donde no existe la figura de derechos morales. Por ejemplo, la sajona, piensen que en inglés se dice copyright, el que tiene el derecho es el que tiene el derecho de copia, no el autor. Por lo general, en el caso de quienes escriben, los derechos son de las editoriales, de los cantantes de las discográficas, de los que escriben para televisión o para cine, de las productoras. Siempre fue así, o sea, es un derecho que se inventó para eso, no es que el mundo se fue poniendo peor con los autores, pero porque encierran esta idea de equilibrio entre creatividad, comercio y difusión. Por ejemplo, cuando una obra en Argentina, para el caso de la propiedad, derecho de autor, nosotros le decimos cae en dominio público, sigue generando ingresos a quienes tienen los derechos de esa obra. De hecho, bueno, obviamente no es Argentina, pero la Mona Lisa sigue generando muchísimo dinero, porque además hay una sola empresa que tiene los derechos para poder hacer las reproducciones. Entonces, acá, no sé si se acuerdan, el dulce de batata que traía a Gioconda tuvo un juicio por derecho de autor y tuvo que sacarla. Por los derechos. Sí. Y porque muchos artistas tienen, por ejemplo, ahora en Proa hay una muestra de un artista súper interesante, Calder. Calder tiene los artistas, por lo general tienen un fondo, que en inglés se dice estate, que administra los usos de la obra. Por ejemplo, el de Picasso es como para una novela, porque toda la familia está peleada. Por lo general las cosas vinculadas a derecho de autor son así detectivescas, las de los que les fue bien.
Y, por ejemplo, para la difusión de Calder hay una sola imagen, porque no el state de Calder no deja que se reproduzcan, y muchas veces la cuestión de la expansión de la copia en Internet hizo que, paradójicamente, que en un mundo donde la difusión es más simple y fácil que nunca, se restrinja la circulación, porque pierden el control de cómo se está usando. Algunos eso les parece que es fantástico porque abre nuevas oportunidades para la expresión artística, y a otros les parece que es lo peor que le puede pasar y quieren tener control y que la obra se use como ellos quieren que sea usada. Bueno, obviamente miles de veces reproducida, original, Los Simpsons, un proyecto muy lindo que era invitar a artistas de todos los países del mundo a reinterpretar a la Gioconda y hacerla nuevamente, y esa es la clásica escena, que no sé si tuvieron oportunidad de conocer ese museo, que es un cuadro relativamente chico, completamente atestado de gente con cámaras que le saca fotos para decir yo estuve acá, y hay un hermoso texto que los invito a buscar en internet porque se encuentra gratis, de Bruno Latour, que se llama, Bruno Latour, un antropólogo y sociólogo y filósofo de la ciencia, que se llama Laura entre el facsímil y la copia, donde habla del cuadro que está de costado, la Mona Lisa, que nadie ve, pero que sigue siendo un cuadro muy importante de Veronese. Bien, en este recorrido histórico nos ubicamos a fines del siglo XVIII. Pensar que se podía poner propiedad a una idea era visto como una amenaza. O sea, ¿cómo vamos a poner propiedad sobre una idea si eso va a detener el desarrollo? Las ideas tienen que fluir libremente para que todos las tomemos y podamos convertirlas en otra cosa. En el tiempo contemporáneo son una condición para el libre comercio. Por ejemplo, cuando los países firman tratados de libre comercio, en los últimos años uno de los puntos más conflictivos es el de la propiedad intelectual, porque por lo general en los países no tan desarrollados restringe muchísimo el acceso. Por ejemplo, Chile es un país muy distinto a la Argentina en torno a su relación con Estados Unidos. Tienen un tratado de libre comercio. El acceso es muy diferente, y el tipo de acceso a contenidos que uno puede tener online también es muy diferente al que puede tener Argentina o en otro país que no tenga tratado de libre comercio. Antes era un asunto técnico, como dije, abogados muy específicos, ahora es un asunto político. Piensen, ahora vamos a ver caso patentes en Argentina, año 1992. Fue como una hecatombe política, sancionaron una nueva ley de patentes, no sé si se acuerdan, el entonces embajador norteamericano era James Chick, y fue como una hecatombe política firmar una nueva ley de patentes, porque redistribuye el poder entre nuevos actores. Era pensada para la protección de algunas industrias, y ahora, Internet mediante, nos afecta a todos en todos lados, y la arreglaba una idea de privilegio, es decir, alguien que es particularmente talentoso o que logra tener un desarrollo científico particular, bueno, hay que darle el privilegio de poder tener durante un tiempo, porque en eso también se diferencia de la propiedad tangible, digamos, que por un tiempo tengan la propiedad de aquello que inventaron porque es la forma en la que la sociedad de alguna manera apuesta y agradece por ese esfuerzo especial. Piensen lo que hubiera sido si Internet se podría haber patentado, por ejemplo. Se decidió que no se patentara, pero menos mal que no se patentó, porque si no, no estaríamos hablando de nada de esto. O las vacunas se podrían haber patentado. Hay cuestiones más bien, no me quiero meter con patentes, pero la salud pública tiene una tensión permanente con la industria farmacéutica y las patentes. Y ahora es una idea de propiedad, y además es una idea de propiedad mucho más clara desde otra vez, paradójicamente, de la expansión de la industria digital, porque nosotros nunca hubiéramos estado hablando de mis datos son míos. ¿Qué son mis datos? ¿Qué sé yo que son mis datos? Este es mi documento, no sé, pero ahora tenemos que estar supuestamente preocupados por aquello de lo que no somos propietarios, pero sí generamos. ¿Se entiende? Ahí es como más bueno, ¿qué tipo de propiedad particular es la propiedad intelectual? Extiende derechos de propiedad a objetos abstractos, crea escasez de cosas que no son escasas,
privilegia a los creadores con monopolios temporales de bienes que no son rivales. Bienes que no son rivales, ¿qué significa esto? Que genera una escasez donde no la hay. O sea, la información no tiene rival. O sea, que yo sepa algo no impide que lo sepa ella. Los derechos son privilegios reglamentados que regulan la propiedad y la explotación de objetos abstractos en muchos campos de la actividad humana. Es un abogado australiano muy importante para repensar la propiedad intelectual, Peter Dragos, y después una inglesa que investiga mucho temas de propiedad intelectual como síntoma de desigualdad en el mundo, que dice los derechos de propiedad intelectual siempre expresan una política pública que regula la innovación y equilibra poderes privados con el bien común. Es decir, porque una sociedad y un Estado en un momento determinado deciden que van a crear patentes para algo, o deciden que le van a decir a las empresas tecnológicas que sí, que eso que ellos tienen, que no sabemos bien qué son, está protegido por derechos de propiedad intelectual y no por otro tipo de derechos o por ningún tipo de derechos, y no pone los derechos en quienes generan esa información. Tipos de propiedad intelectual, paso muy rápido. Patentes, derechos exclusivos otorgados a invenciones, productos o procesos que proveen nuevos modos de hacer algo o una nueva solución técnica para un problema, son territoriales y duran un promedio de 20 años. Por eso el problema de la ley de patentes en la Argentina con los laboratorios internacionales, cuando acá los laboratorios siempre fueron una industria muy importante. Copyright, derecho a autor, como se llama en Argentina, derechos morales y económicos que los creadores tienen sobre obras artísticas y literarias. Marcas registradas, signos capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de aquellos de otras empresas, diseño industrial, aspectos ornamentales o estéticos de un artículo, indicaciones geográficas, signos usados sobre los bienes que tienen un origen geográfico específico y poseen cualidades, reputación o características que son esencialmente atribuibles a ese lugar de origen, champán, Roquefort. Y en Argentina DOC. En Argentina no es exactamente igual a una indicación geográfica, pero DOC significa denominación de origen controlada. Hay un Malbec que no es lo que no protege al Malbec, protege, van a ver en la etiqueta que dice DOC Luján de Cuyo, altura, latitud. Eso es la DOC. Y el conocimiento tradicional, que es un problema aparte, que es todo aquel conocimiento básicamente oral y no sistematizado de distintas comunidades indígenas en todo el mundo, que de alguna manera fue coto de apropiaciones diversas. Por ejemplo, la industria farmacéutica con los saberes sobre botánica o medicinales de distintas comunidades en el Amazonas, o en algunas zonas de Perú. Hay un caso súper interesante en África sobre los productores de un té, que en realidad un inglés patentó rooibos, pero en realidad es una planta que crece ahí y solo ahí, entonces hay disputas en ese sentido. Miren todas las industrias que están reguladas por la propiedad intelectual: semillas, variedades vegetales, compañías farmacéuticas, entretenimiento, medios, software, materiales, diseño, arquitectura, moda, paisajes, marcas, traducciones, bellas artes, datos personales, mapas, planos y música. Todo. O sea, de algún lado de otro, ahí estamos. Acá hay algunos argumentos en torno, cuando hacemos este rastreo, muchos dicen, bueno, pues entonces dinamitemos todo y que no haya más derecho de propiedad intelectual. Y la verdad que ningún Estado avanzó hacia eso, un poco en un momento Venezuela, pero tampoco. Bueno, unos argumentos son para recompensar y promover el trabajo creativo, son para fomentar la innovación, son para satisfacer una necesidad social de conocimiento, son para beneficiar a la sociedad, son para estimular la competencia, para proteger a los consumidores, para proteger las inversiones en nuevas tecnologías. Estos son los argumentos de los que siempre empujan por más derechos de propiedad intelectual. Que la verdad que son argumentos, como todo argumento discutible, que te podés parar de cualquier de los dos lados, porque es verdad que no es lo mismo tomar un medicamento trucho que de la marca que te indicaron, pero también es cierto que la ley de patentes pelea siempre contra la salud pública, entonces es también una definición de política pensar en dónde nos paramos. Pero acá yo quería, porque no sé cuánto tiempo me queda, poco. Bien, yo quería hablar, algunas tensiones inherentes, cuál es la dimensión pública y cuál es la dimensión privada, alguien detenta un derecho de propiedad sobre algo que tiene impacto público, cómo es la tensión entre creación y difusión, yo incremento la creación porque limito la difusión o es al revés.
el interés privado y la política pública, qué impera más, los fines comerciales o los no comerciales, y si voy a proteger o voy a restringir. Enclosure es una figura que se usa sobre todo para la regulación cuando pensamos en los derechos de propiedad intelectual, sobre todo diseñados en el siglo XIX en Estados Unidos, o sea, esa rama de los derechos de propiedad intelectual, con trasladados a Internet. La palabra enclosure lo que quiere decir es, bueno, quiere decir cerrar, pero además quiere decir que cada vez se va cerrando más el acceso a la información. Entonces, en nombre de protección de derechos de propiedad, yo cierro cada vez más las posibilidades de acceso a la información de los usuarios. Pero, a la vez, quería comentar esto, sobre todo para que lo discutamos. Este es los podcasts, no sé si alguna vez escucharon, son como los nuevos programas de radio. Duran un poco más de media hora y son audios que se descargan. Hay algunos muy famosos, algunos son programas de radio efectivamente, pero que después se publican como podcast. Bueno, el podcast más escuchado en Estados Unidos es de una psicóloga, la psicóloga se llama Esther Perel, y el podcast se llama ¿Por dónde empezamos? Y en realidad yo me acordé de la charla que tuvimos aquella vez en el café, porque salió una nota hace poco en un diario a esta psicóloga. No hablaba de lo que voy a plantear hoy, hablaba de cómo, ella en este podcast comparte sesiones, es especialista en terapia de pareja. Es súper interesante porque era una psicóloga que migró de Polonia a Estados Unidos, o sea, y sus primeros trabajos como psicóloga fue trabajar con refugiados, porque podía, digamos, no sé si dice empatizar su propia experiencia. Bueno, entonces ahí dice, nuestra serie original de audio te lleva a la antesala de momentos íntimos. Aquí aprendemos, exploramos y experimentamos junto a las parejas que han sido lo suficientemente generosas para dejarnos entrar. Entonces, bueno, ella es el podcast más escuchado en Estados Unidos, el más compartido, el más bajado. Pensaba también, por ejemplo, en el diario New York Times, las 2 notas más comentadas de este año y del año pasado también tienen que ver con relaciones y con gente que cuenta intimidades, pese a que son diarios que uno llamaría serios, que cubren política, que tienen a Trump, que tienen un montón de digamos, material político en ese sentido. La nota más comentada del año pasado es una que se llamó Busco esposa para mi marido, de una autora infantil que se estaba por morir, y entonces ella contaba quién era su marido y por qué valía la pena, y que ella no quería que se quedara solo. Y la más leída de este año es la del marido, que no quiere, pero al tipo le mandaron millones de cartas, no mails, cartas ofreciéndose, y él pues habla muy conmovido de todo lo que, cómo es su vida sin ella, sin una compañera. Bueno, entonces, esas cosas en un extra, por ejemplo, si eso es propiedad de New York Times, pero si eso hubiese sido en Facebook, era propiedad de Facebook. Ella tiene su propio blog y comparte ahí, y es una relación de extrema confianza con pacientes. O sea, después, si quieren, búsquenlo online, pero ya los títulos son no voy a darte un hijo. O sea, son casos en primera persona que cuentan experiencias que van a compartir a un ámbito completamente íntimo y privado, pero que deciden que quieren compartirlas, no cobran por compartirlas. Ella en esa nota lo aclara. Ella tampoco cobra por hacer el blog, pero se hizo mega famosa, es mega famosa, supongo que a la charla le irá muy bien, no sé cómo es esa parte. Pero suceden cosas como que en el extremo de la posibilidad de generar derechos de propiedad intelectual sobre cualquier cosa que uno hace, también suceden estos fenómenos donde un espacio súper íntimo, así por donde empezamos, y experiencias o de terapia de pareja o de terapias individuales, se comparten con comunidades enormes sin que medien en ese sentido derechos de propiedad intelectual. Supongo que tiene que ver con un pacto entre ella y los pacientes, y que los pacientes están ávidos por compartir sus historias o por ayudar, pero también tiene que ver con cómo se difunde
vos recién hablabas de acceso abierto, se difunde y comparte el conocimiento. Por un lado, digamos, ustedes si hacen investigación sabrán que hay toda una serie de publicaciones que son revisadas por pares, que se publican en revistas académicas. Las revistas académicas son muy caras. Si quieren, si pueden descargar los archivos, los artículos se pueden comprar en línea, también son muy caros. Piensen que, no sé, en las revistas internacionales un artículo puede salir aproximadamente entre 15 y 40 dólares, depende de cuál sea el journal y quiénes son los autores. Vamos cortando, ok. Pero el tema es que hay otra vez una tensión en torno a cómo se difunde, por un lado por los problemas de exponer la intimidad, quiero exponerla o no, y es un pacto de confianza con una persona y después no me importa si me escuchan millones de personas, a cuestiones mucho más restrictivas de una línea de difusión académica tradicional de esto. Digamos, sigue su ruta tradicional y tiene un costo por general altísimo para las instituciones y para las personas. Corto acá y charlamos de también porque no me quiero pasar mucho. Muchísimas gracias. Una de las primeras cosas que me decían cuando cerramos esa reunión es: mirá que nosotras no vamos a ir a darles respuestas a tantas preguntas, ¿no? Y desde ya que es evidente que abrieron un universo de temáticas nuevas. Inés. Quiero comentar que la doctora Inés Vidal fue la creadora de la biblioteca virtual, hablando de innovación y nuevas ideas. Festejo profundamente el crecimiento que no se escucha. Festejo profundamente. No. Ahora sí. Que es muy viejo ese. No, tenés que acercarte y poner más No es virtual. Decía en respuesta a Silvia que festejo profundamente el crecimiento a lo largo de estos años, que ya pronto van a ser 20, para mostrar la constancia de esta lucha para la organización de la biblioteca. Me engancho en estos últimos ejemplos que traías, que hacen a una situación de extrema tensión dentro del campo psicoanalítico, que es lo que podemos llamar como la propiedad de la intimidad. ¿A qué me refiero? A que todos sabemos que el psicoanálisis nació y se desarrolló en el estudio del mundo interno, y llegamos a extremos de ignorar el afuera, el mundo externo, eran polaridades irreductibles, y que el cambio de las últimas décadas y hasta la reaparición, con la importancia que tiene la noción de trauma, el conocimiento de fuerza exterior, o las nociones de vínculo, dan cuenta de cómo el psicoanálisis ha podido seguir la corriente de estos cambios culturales. Pero ¿qué sucede de todas formas, teniendo, y lo decía lo anterior, para fundamentar el sello que tiene el cuidado de la intimidad en el psicoanálisis desde el comienzo? ¿Qué respuestas, y yo tampoco las tengo, tiene el hecho que como ciencia clínica necesita imprescindiblemente de la transmisión, del compartir, del diálogo entre pares como única forma posible de crecimiento en nuestra clínica? Me preocupa profundamente, y sobre todo a nivel de las instituciones internacionales, donde las cuestiones legales pesan más, el tipo de discusiones que se generan alrededor de los temas de copyrights, pero no fundamentalmente de confidencialidad, y el temor a los juicios
por este tema. Está creando, yo no tengo la forma de probarlo, pero habría que hacer un estudio estadístico de la última década de cómo ha sido la disminución, porque creo que hay realmente una disminución de publicaciones de casos clínicos en nuestros libros y en todas las reuniones públicas. Esto está empobreciendo el diálogo clínico, cerrándolo a grupos internos de las instituciones mucho más privadas. Entonces, es una pregunta, es una respuesta. ¿Cómo resolver el tema de la transmisión y del intercambio sobre el material clínico, elemento esencial para el desarrollo de nuestro conocimiento, frente a las corrientes que desde el psicoanálisis también señalan, y por razón, el peligro de que uno de nuestros valores centrales es el mundo interno y la intimidad se vea ultrajado? Raquel. Bueno, agradecerles muchísimo la información, pero a mí me despertó en paralelo algo esta exposición de ustedes dos que tiene que ver con la velocidad. Ustedes en algún momento dijeron que los mayores de 65 años no circulaban. El 50%. ¿No? Porque no habían aprendido, y no es todos, cierto. el 50%. Bueno, pero hay una gran mayoría, y nosotros lo vemos acá en nuestra institución, muchos somos mayores de esa edad, que cuesta mucho aprender todos estos recursos que ustedes los manejan de una manera que yo mientras pienso en 25 megas, ustedes piensan, no sé, en 150 o más, no sé cuál es el máximo de velocidad. Con lo cual, lo que expusieron a mí me sirvió para darme cuenta que algo también tenemos que revisar en relación a cómo fluye nuestro pensamiento. Y no es porque les dio Silvia un tiempo para hablar, yo supongo que hablan como piensan, ¿no? Y esto creo que es algo que nosotros también lo tenemos que pensar, porque en nuestra clínica los jóvenes vienen y exponen de esta manera su manera de asociar libremente. Tenemos que revisar también esto, así que bueno, les agradezco porque me parece que hicieron una demostración en vivo y en directo. Yo te agradezco porque me acabas de decir joven. Decir que soy millennial. Son millennials. Hola, bueno, yo soy Alejandra Rey, pertenezco a SAP, pero estoy muy vinculada a todos ustedes, así en particular porque hemos compartido trabajo en comunicaciones en FEPAL y bueno, más a Belén que a Patricia por Flaxo, porque también, hablando de las tensiones que a ustedes les gusta poner en juego, yo como psicoanalista y trabajando en publicaciones, me vi llevada a frecuentar otros ámbitos más allá del psicoanalítico para poder aprender, ¿no? También sobre educación, nuevas tecnologías, sobre lo cultural, para aprender a leer y entender este lenguaje de los jóvenes, ¿no? Que esto es cierto, no solo los más viejos, sino también, ¿no? Gente de mediana edad estamos atravesados por estas circunstancias, y lo que nos traen hoy los pacientes y lo que, digamos, la cultura hoy nos trae, también está muy lejano de lo que ustedes describían, ¿no? De la modernidad. Paula Sibilla es muy enfática en esto, ¿no? En hablar de la porosidad de las paredes, como ustedes decían, y como todo el medio psicoanalítico también está atravesado. Yo siempre sé que algunos me habrán escuchado decir a Alessandra Lema, que es una psicoanalista que en Boston en 2015 habló de los mundos virtualmente reales, ¿no? Que no son ni buenos ni malos, pero que están, que creo que hay que problematizar sobre esto también. Y me gustaría abrir una pregunta, porque ustedes no lo mencionaron, pero cuando decían acerca de la propiedad del conocimiento, yo ahora estoy trabajando con el tema de Wikipedia en un comité, pensar la revolución también que implicó Wikipedia sobre los derechos de autor, ¿no? Porque ahí también hay toda una innovación, es decir, el conocimiento no es privativo de algunos pocos, sino que hay una nueva modalidad de generar conocimiento donde todos participamos. Con esto por ahora. ¿Había alguna pregunta más? No. Bueno, a mí me parece que la exposición de ustedes no sé, abre muchos de los intereses que cada uno tiene, así que me parece que da para mucho. Yo estoy
particularmente interesado en les iba a decir una cosa, que es eso de las edades y de los celulares. Por suerte están los nietos que nos explican cómo funcionan los celulares. Tengo uno por lo menos que de taquito maneja el celular, ¿no? Así que bueno, cada vez que tengo problemas lo consulto a él que me lo diga. Yo estoy realmente bastante preocupado en este momento de la posmodernidad del neoliberalismo. ¿Cuál es la transferencia que la cultura y la sociedad tiene para con el psicoanálisis hoy en día? No por nada se publican bastante seguido artículos acerca de la desaparición del psicoanálisis, así que bueno, hay algo ahí que tiene que ver con este momento cultural. Yo hace poco hablé de un sobrinito nieto que dio un ejemplo que le preguntó a la mamá: decime mamá, ¿por qué yo hice tal cosa? ¿No? Y yo decía que y esto mandé, justamente tenía en un congreso una invitación a hablar de la desaparición del psicoanálisis, y yo lo presenté así oficialmente a mi sobrino nieto diciendo: bueno, mientras existan Facundos tenemos todavía alguna esperanza, porque si alguien se pregunta por algo, entonces ahí tenemos un lugar. Y estoy librando una campaña ahora que me he encontrado, que algunos ya me están siguiendo, que he encontrado una frase que se ha ganado un terreno importante en la cultura argentina, que es todo bien, ¿no? Todo bien. Todo bien, no se termina de saber si es una pregunta, es una afirmación, qué sé yo, pero yo generalmente cuando les digo no, me miran así con horror para ver dónde tengo el cáncer, ¿no es cierto? Porque me miran a ver qué pasa. Y dicen: ¿por qué? ¿Qué te pasa, Daniel? Yo digo: todo bien es la muerte del deseo. Entonces, porque todo bien también forma parte de este momento cultural, ¿no es cierto? Entonces, muchos me dicen, me dejas pensar, otros se acercan la otra vez que se acercan me dicen top y se paran, ¿no? Y he encontrado algunos que son buenos difusores, digo, porque estoy planteando qué está pasando con el deseo, con la falta, en esta sociedad donde tiende justamente a completar todo, que no falte nada. Y bueno, sí, más o menos de esto quería hablar un poquito. Nada más. Bueno, hablo fuerte. La verdad que celebro que estén, me hicieron pensar un montón de cosas. Por un lado, tenía dos preguntas acotadas, como específicas. Una tenía que ver con el tema del copyright y esta cuestión de si es un derecho sobre la copia, ¿qué pasa con el derecho del original? O sea, cuando uno firma el consentimiento para un copyright de un libro, de un artículo, ¿qué significa eso? ¿Que el autor queda con el derecho del original? Pregunto. Pero me pareció interesante, o sea, me pareció que ahí entraba como un recoveco, digamos, que para interrogarlo era interesante. Y otra pregunta puntual tiene que ver con cuando daban los ejemplos de las obras de arte, por ejemplo, particularmente puede ser una obra literaria también, no solo pictórica. Yo tengo entendido que hay regulaciones que tienen que ver con países, pero también hay como una regulación general respecto de la antigüedad. O sea, entonces pensé, supongamos, en el caso de la Gioconda, que tiene una buena antigüedad, ¿cómo funcionaría eso? Ahora hago otra pregunta que es más para abrir el debate y que me hicieron... A ver, una de las cosas sobre las que yo suelo pensar es que es cierto que las tecnologías nos acercaron, digamos, la posibilidad de acceder a universos nuevos, como por ejemplo la maravilla de lo que es Internet, y como Microsoft, por ejemplo, fue inteligente cuando llamó Windows
a sus ventanas, o sea, nos asomamos a posibilidades que antes no estaban. Ahora, hay momentos en que cuando se arman los debates, una de las cosas que a mí me trae líos en esta cuestión de... me quedo preguntándome cuánto construimos ciertas miradas un poco prejuiciosas. Por ejemplo, es cierto que la gente mayor no es nativa de lo digital y puede tener dificultad, pero también es cierto que hay muchísima gente joven que no es habilidosa, no son nativos digitales, aunque sean epocalmente nativos digitales. Y digo porque a mí me introduce ahí para pensar o interrogarnos sobre prejuicios en términos generales, ¿se entiende? Internet puede ser un ejemplo, pero de ahí podemos entrar en universos más básicos. En relación a esto de nativos y en relación a lo que dijiste vos, gracias por creer que somos jóvenes. A mí me pasa lo mismo con mis alumnos de la facultad, que hablan un idioma que no entiendo realmente, con mis sobrinas, como con tu nieto, que me pasa con mis sobrinas, que las miro chatear y digo, ¿qué haces? ¿De qué hablas? Me miran como, sos loca, digo, ¿qué te importa? Pero digo, nosotros porque estudiamos el tema de la cultura contemporánea, pero también vinculando con lo que decía Alejandra, no podemos parar de estudiar la cultura contemporánea. Digo, los cambios son tan rápidos que, yo me nutro mucho de las tesis de mis alumnos que año a año se van desactualizando, y la red social que este alumno mío, por ejemplo Snapchat, estudió hace 2 años, hoy son alumnos que yo dirijo sus tesis, ¿no? Hoy ya es vieja. Entonces, con eso el proceso de pensamiento tiene que ver con, tal vez antes, no sé, yo me imagino sus pacientes, digo, yo soy psicóloga, estudié en la facultad tema de clínica y de psicoterapia, aunque después no ejercí, y era como todo el tiempo entender, bueno, el lenguaje, el relato. Hoy los relatos que les deben contar sus pacientes, o que a mí me cuentan mis alumnos, se multiplican exponencialmente. Entonces es esto de estar constantemente haciendo como una interdisciplina, estudiando la cultura, las tecnologías, ¿no? Porque esos relatos realmente se multiplicaron exponencialmente. Y algo con lo que yo empecé diciendo, son continuidades o son rupturas, ¿no? Digo, me acuerdo cuando yo al principio estudiaba las redes sociales, yo estaba como muy ferviente en esto de, bueno, el mensaje de texto, el chat es como el mensaje de texto, pero más. La amistad en Facebook es como la amistad cara a cara, pero más. ¿No? Como que para mí al principio, y leí autores que hablaban de que era un poco más. Y no, y después cuando esto se volvió tan masivo, y cuando aparecieron otras aplicaciones, y cuando aparecieron otras prácticas como el conocimiento colaborativo de Wikipedia, como el Waze, como otras cosas que permitieron las nuevas tecnologías, realmente es que hay un cambio de cabeza, y es que hay un cambio de prácticas, y que hay una ruptura cualitativa en relación a las prácticas. Y entonces por eso es que me parece que un ejercicio constante es realmente estar investigando, ¿no?, el mundo contemporáneo, y también coincido que el mundo contemporáneo no tiene edad. De hecho, el concepto de Mark Prensky de nativos digitales e inmigrantes digitales se cuestionó ampliamente, porque tiene que ver con eso, no es una cuestión de edad. De hecho, Jesús Martín Barbero, a quien amo, que es un filósofo español que vive en Colombia, habla de vivir territorios digitales, y habitar esos territorios digitales no tiene edad, son prácticas. De hecho, en estudios de mis alumnos de Tumblr, digo, no hay edad para poner fotos de autoflagelación. Es como, son tipos de prácticas. Y en relación a lo de nativos e inmigrantes también, hay un concepto que se llama alfabetización digital. No es lo mismo usar Google, alfabetización digital. Hubo mucha política pública vinculada al tema de la alfabetización digital. Y no es lo mismo buscar en Google una palabra que saber que Google tiene un algoritmo que muestra las categorías de acuerdo a su negocio, si se quiere decir. No es lo mismo navegar que conocer, ver,
tener herramientas, ¿no?, para esa navegación. Entonces, digo, para vincular todo, uno no es edad, son prácticas, y realmente esas prácticas están siendo mucho más complejas, porque los territorios que habitan las personas están totalmente fuera de localización y fuera de tiempo, porque tampoco están vinculados a un tiempo y un espacio determinado, esas lógicas. Y por último, para agregar, ayer mi sobrina de 6 años, la mamá la agarró escribiendo en Google cómo se hacen los bebés. Literal, tengo la foto de Google, es brillante. Entonces eso también complejiza las prácticas, porque ese relato de cómo llegan los bebés, que tal vez una paciente traía de acuerdo a un relato familiar, a un relato, ¿no?, esas narrativas que antes eran más geolocalizables, porque era una narrativa de una historia familiar, y una historia cristiana iba a contar algo, y una historia judía iba a contar algo, y una historia musulmana iba a contar algo, y tenía una referencia, un grupo de pertenencia, ¿no? Pertenencia y referencia, grupos más definidos. Hoy en Google está totalmente extradimensionado a partir de un algoritmo, y mi sobrina de 6 años iba a encontrar con una respuesta que por supuesto no tenía capacidad de elaboración, pero que estaba atravesado por la nueva tecnología. Entonces es eso, es como, no nos podemos quedar quietos, porque esas prácticas de una nena de 6 años o de una persona de 85, no importa la edad, cambian constantemente, digo, y la psicóloga que pone sus pacientes. Entonces, digo, para vincular a una igual la narrativa personal sigue estando. No, sí, por supuesto. Pero digo que pero digo, esas narrativas se complejizan con otras narrativas deslocalizadas. Bueno, ahí primero quiero citar, mientras hacían las preguntas, que gracias por compartirlas, se me vinieron a la cabeza varios autores que quiero compartir. Primero, voy de lo general a lo específico. Un libro que está en español que se llama 24/7, El tardo capitalismo y el fin del sueño, de Jonathan Crary, que es un académico norteamericano que estudia los distintos modos de ver que hubo en los distintos momentos históricos a partir del Renacimiento. ¿Cuáles eran las tecnologías para ver? ¿Cuáles eran los tiempos para ver? O sea, cómo se mira un cuadro del Renacimiento, cómo se miraba un cuadro del Renacimiento y quién lo miraba, y cómo se educaba esa mirada para verlo, y cómo se mira hoy. Ahí, en nota al pie, hay una película hermosa de Peter Greenaway, difícil de ver porque en realidad era una videoinstalación que se hacía en lugares enormes, que es justamente sobre eso, digamos, ante la existencia, otra vez la atención, de tecnologías digitales que permiten escanear obras y difundirlas, como por ejemplo hoy, si cualquiera se mete en el Museo del Prado, pueden visitar con una experiencia inmersiva. Esos escáneres solo los tiene Google y viajan en un portaaviones. O sea, yo cuando pienso eso digo, es ridículo. Por otro lado es genial, porque uno se mete y ve las meninas como si las tuviera enfrente. Pero en la película de Greenaway está buenísimo porque es gente que va a ver la última cena, que va corriendo por los pasillos y que se tira, deja la comida afuera, va, se saca una foto y sale. Y Crary trabaja sobre cómo, bueno, qué es observar, qué era observar antes y qué es observar hoy. 24/7 habla de cómo algunos experimentos contemporáneos hablan de que este es un mundo que nunca se apaga. Los problemas de sociabilidad que implica un mundo que no se apaga nunca, que las luces están siempre encendidas y que podemos consumir 24 horas los 7 días de la semana. Después hay un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, también está en español, sus libros son como ensayos manifiestos donde uno es específicamente sobre el fin del deseo. Sí. Ahí los tiene, mira, es un número que tiene. Claro, es un número. Es polémico, pero también es siempre esta paradoja. Yo, sin querer entrar en discusiones políticas, a mí me impacta mucho que gane Bolsonaro en Brasil. O sea, no lo puedo entender como en un mundo donde estamos todos conectados, pero también es eso, la cuestión de estar todos, sí, pero la cuestión de estar todos conectados y la promesa de internet, de más participación, más democracia, efectivamente se cumple, pero si
si uno ve, los mensajes son de odio. Entonces, ¿para qué queríamos estar más conectados? ¿Para odiarnos más masivamente? No sé, son paradojas y dilemas éticos de estos tiempos también, porque el año pasado el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, fue a declarar al Congreso de Estados Unidos después de declarar a Trump. Y él dijo, para mí hay que regularlo. O sea, yo creo que Facebook, a Flaxo, viene una vez por año un amigo que tenemos con Belén, que es argentino, es de Ciencias de la Computación y dirige el laboratorio de Data Science de Facebook. Y él le hacen preguntas como si fuese gurú. Y entonces él dice, yo no sé, o sea, nadie sabe cómo sigue, porque es tal, otra vez la cuestión que en esto puede explayarse Belén, los medios son lo que la gente hace con los medios. El chico debe ser el más poderoso del mundo, pero no tiene idea, o sea, no tenía idea de que le iban a hacer una campaña Trump geolocalizada y perfecta para que la señora que vive en Kentucky y está harta de los inmigrantes vaya y vote masivamente y convenza, bueno, y de repente eso pasó y nadie pensaba. Totalmente. Bueno, por eso, o sea, hay como algunos indicios o huellas de que no tenemos idea para dónde va y que hay que investigar en ese sentido y también pensar, y en esto sí quiero conectar con lo que vos planteaste, que me parece el desafío, la cuestión ética, porque vos, por ejemplo, hay recién agarré el teléfono porque googleé, no me acordaba el autor, hay un libro de principios de los 2000 que se llama La innovación y sus descontentos, Innovation and its Discontents, de un economista que se llama Peter Jaffe, que estudia temas vinculados a propiedad intelectual, donde él dice, bueno, todos los discursos de extremar las regulaciones de derecho a propiedad intelectual son en nombre de profundizar el desarrollo y la transferencia tecnológica y la inversión en RD, que es investigación y desarrollo, que es como la clave de todas las empresas de conocimiento. Bueno, después de un trayecto de 20 años de extremar políticas de patentes en este caso, ¿se comprueba que hay más innovación? No, todo lo contrario. De hecho, cuando una patente pierde su valor de patente, o sea, pierde su monopolio, el laboratorio, por ejemplo, en este caso sigue generando dinero con eso, porque fue el primero en crearlo. Pero si ustedes se fijan, empieza a haber una curva ascendente de investigaciones sobre ese producto, porque si yo invento el ibuprofeno, ay, hubiera estado buenísimo. Si yo invento el ibuprofeno y lo patento, ninguno de ustedes sería dueña de las píldoras. Ninguno de ustedes podría investigar otros usos del ibuprofeno. Y si yo ya estoy contenta con lo que me dio el ibuprofeno, no voy a seguir investigando, voy para otro lado. En la industria, en la farmacéutica es muy claro, por ejemplo, es más, la OMS, en eso también las organizaciones internacionales tienen mucho que ver. La OMS tiene una categoría espantosa que se llama enfermedades desatendidas. ¿Desatendidas por qué? Por los laboratorios que no investigan para generar malaria, por ejemplo, que no investigan para generar, porque son pobres. ¿Y quién va a pagar? Nadie. Entonces todo es investigación ecológica, que yo no digo que no tenga que hacerse de ninguna manera, pero es donde va la plata. El tema, ahí hay un asunto que el tema de derecho de autor se expandió tanto a ámbitos que antes eran muy restringidos que uno sabía, y ahí conecto con tu pregunta. El derecho de copia lo detenta quien tiene el poder de copiar esa obra, cuando no el autor. No es la misma figura. Nunca en la historia fue la misma figura. De hecho, bueno, el primer antecedente, que es del siglo XVIII, 1007, no me acuerdo, en Inglaterra, que es el Estatuto de la Reina Ana, lo que hace es repartir privilegios a quienes querían copiar obras de autores, que en realidad era en un lugar en Londres que se llama Stationers' Hall, y se reunían ahí los pocos que podían copiar, podían imprimir, se reunían y levantaban la mano, era tipo remate, ¿quién quiere esto? Y lo agarraban y lo imprimían. Y así nacieron las editoriales. Y ahí es interesante porque las editoriales más
novedosas o, como se dice ahora, disruptivas, nacieron siendo piratas, que también la piratería tiene una función política súper importante de cuando un texto está censurado, quién lo puede imprimir. Entonces, desde siempre el derecho de autor estuvo pensado en proteger no al autor, sino a quien puede copiar su obra. Y después es toda una relación entre quien tiene ese derecho de copia y el autor. O sea, hay muchos casos editoriales de autores que se bajan o editores famosos que dicen ya no tiene sentido editar en esta época. O sea, ¿qué hace un editor? Y hace poco Mariana Enríquez, una escritora súper interesante que también trabaja con nosotras en Flaxo, contaba en una clase también que ya, digamos, la velocidad que exige hoy el mercado editorial ante un escenario de crisis, además hace que no existe más el editor literal, no existe más. No hay más esa figura, es publicar para vender rápido. Y ahí también es como esto de transmisión e intercambio. Para mí, obviamente que no tengo respuesta, pero hay un dilema ético, nosotros ya sabemos que hay una regulación global que tiende a ser más restrictiva, cada vez todo más restrictivo, y que además permite generar derechos de propiedad en cosas que antes no las generaba. Ahora por ahí uno tiene el paciente para poder hacer tu juicio tiene que ser millonario, porque es muy caro hacer juicio. Pero esto de que te restringe porque te da miedo, ¿quién te puede venir a demandar a alguien? O sea, ¿dónde está la privacidad? Sí, puede hacer un montón de daño. Puede hacer un montón de daño. Después, para hacer una demanda judicial, en Argentina hubo muy pocas en ese sentido, vinculadas a lo digital, porque es caro, es muy caro. Pero también obedece a que era algo pensado para entre corporaciones, nadie se le puede ocurrir que un autor muy enojado con una editorial, pero era rarísimo. Voy a dar el contraejemplo. A principios de la década del 70 nadie quería financiar una película y el señor que la inventó dijo: yo me voy a quedar con todos los derechos, me voy a quedar con los derechos de todos los personajes. El señor George Lucas y la película La Guerra de la Galaxia. Él es el único que logró, ahora la vendió a Disney, pero ahora la vendió a Disney hace no sé, 2 años. Pero piensen que durante 40 años el tipo fue dueño de todo y nadie puede hacer nada de La Guerra de las Galaxias sin pedirle permiso a él. Él tiene las playitas. Él tiene muchas playitas, ranchos y galaxias. Toda la galaxia de propia, tiene planetas. Pero también para él fue un riesgo, porque en ese momento, si no conseguía, digamos, financiamiento para su película. Me parece que tiene que haber como nuevos acuerdos y nuevos pactos profesionales y pactos que sean colectivos, o sea, que puedan cubrir realmente y ser, o por lo menos puedan tener decisión real sobre cómo seguir, porque sin dudas se debe haber restringido mucho qué tipo de información se publica. O puede ser por temor, o también puede ser porque las editoriales no quieren arriesgarse a que les caiga un juicio. Digamos, hay un montón también de criterios que fueron sumando algunas editoriales, o por ejemplo en el caso de yo no sabía eso, las productoras de cine los primeros que leen los guiones son los abogados, no son los directores, eso porque saben a ver cuántos juicios se puede llegar a tener. Si la película es, por ejemplo, una biografía sobre una familia superpoderosa, no la hacen, porque es difícil eso. Ahí, sobre Wikipedia, es un caso súper interesante. Y yo ahora le voy a agregar un pero es el único. Entonces, Internet nació con toda esa impronta de conocimiento colectivo, que el conocimiento colectivo no es un invento de la era digital en absoluto. El conocimiento siempre es colectivo, no hay manera de pensarlo si no es colectivo. Y la única ejemplo que sigue repitiéndose desde siempre es Wikipedia, que es efectivamente maravilloso y una sorpresa en un mundo globalmente capitalista, pero que también en un punto se queda corto en el sentido de que, bueno, aparecen estos problemas. ¿Cómo hacemos? O sea, la difusión científica al final
en la era de la difusión está limitada por un montón de otras restricciones que son ajenas al quehacer investigativo. Porque, por supuesto que el quehacer investigativo conlleva dialogar con, en el caso de ustedes, con pacientes, sistematizar información, compararla. Bueno, si no podés trabajar en base a esa información, no podés contribuir a una red que siempre es colectiva, que es la del conocimiento. Ojalá hubiese más acuerdos y formas como para Wikipedia. Sobre los tiempos, hay como una frase que se usa que es la maldición de Mickey Mouse, que es que cada vez que Mickey Mouse está por entrar en dominio público, el Congreso de Estados Unidos extiende el plazo en el que duran los derechos de autor que protegen obras, que es hasta ahora es 70 años después de la muerte del autor, y se supone que como el año que viene Mickey entra de nuevo en dominio público, va a ser 90 años. O sea, lo van a extender 20 años más, porque una vez Disney va a seguir generando plata siempre. O sea, tiene que venir una hecatombe mundial para que deje de hacerlo, y con Mickey no es que no generan más plata, sino que la gente, como está en dominio público, lo puede agarrar y hacer otra cosa, sin pedirle permiso a la corporación de Disney. Entonces, eso cambia mucho lo que se puede y lo que no se puede hacer con las cosas protegidas. Y lo último que quiero decir es que me pareció súper interesante esto que tomó Belén de Prensky y los nativos digitales, como el mito de que los chicos saben de tecnología. Justo la semana pasada estuve también en un congreso en La Rioja y era ese el miedo de las docentes, que no saben de tecnología. Había un programador de la Fundación Sadowski que dijo: los chicos no saben de tecnología, lo que no saben es que al lado del genio de programación de Mac, hay un genio del marketing que diseñó todas cosas tan fáciles que las puede hacer un chico de 2 años. Entonces, es cierto que ahí es como otra responsabilidad de como reponer el mundo adulto, de decir, bueno, sí, por ahí sabés manejar un montón de cosas y yo no sabré jugar a la PlayStation, pero hay un montón de otras como esto, como necesitas que te las cuenten de otra manera, no googlear como se hacen los bebés y que ya antes que la gente se vaya retirando porque estamos en el horario, les queremos súper agradecer, las comprometemos ya para que vuelvan el año que viene, porque hay muchísimos otros temas o estos mismos como para desarrollar, así que muchísimas gracias.